de maestros, el COPEN, precisamente para hablar sobre la temática de lo que está ocurriendo en el sistema educativo nacional. Para nadie es desconocido que a partir de marzo del año 2020, cuando se empezaron a sentir los primeros efectos de la pandemia en Honduras, la decisión del gobierno fue parar todo el sistema educativo nacional. En el transcurrir de este tiempo ya son muchos maestros que, sin haber estado en actividad, lamentablemente han fallecido. Muchos de ellos han tenido que ser atendidos en centros hospitalarios y hoy hay una nueva realidad. Ante esto, el gobierno en las últimas horas ha dado a conocer la posibilidad de que por lo menos 150 municipios de los 298 que tiene el país se puedan iniciar clases, aduciendo de que hay poca incidencia de COVID-19. Sobre esta temática y toda la problemática del sistema educativo nacional, vamos a hablar con uno de los presidentes de uno de los colegios que creo que ha estado al frente tratando de solucionar esta problemática y tratar de entender a los padres de familia, a los alumnos, pero también el problema que está alrededor del maestro. Yo creo que es la responsabilidad de un dirigente cuidar la vida de los maestros. Por eso hemos invitado al presidente del COPEN, el licenciado García. Gracias por atender la invitación esta mañana. ¿Y cómo confrontar esta situación de Fidel, el presidente del COPEN, el licenciado Fidel García? ¿Cómo confrontar esta problemática? Porque es compleja de por sí. Sí, buenos días, Javier. Buenos días al pueblo hondureño que nos ve a través de este programa de Cholusac Sur. Es una situación muy compleja, definitivamente lo ha sido por más de año y medio, y lo más terrible es que no ha habido forma como el gobierno, no se le mira pues que ha habido un interés de solucionar o por lo menos paliar un poco la situación. Decimos esto porque la única alternativa que hemos tenido ha sido a través de la educación virtual o a través de la virtualidad, y no crearon nunca las condiciones para tener un sistema educativo funcionando. El sistema educativo ha funcionado, amigo Javier, porque los padres de familia y los docentes y los estudiantes también pues hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo económico, físico y psicológico, para poder mantener la actividad académica a medio andar. Hay que reconocerlo, que no ha sido un 100%, se ha sacrificado mucho la academia. El gobierno no ha puesto de su parte, y lo que sí lo vemos nosotros como un absurdo o como una medida arbitraria e inhumana, es la forma desesperada o una forma irresponsable como hoy están haciendo un llamado a clases de manera semipresencial. Es decir, están diciendo esto va porque va, y aunque digan que los padres de familia son los que van a decidir al final, los docentes, en el caso de los docentes, prácticamente las autoridades están emitiendo una medida arbitraria y no estamos dispuestos nosotros a permitir, pues, o por lo menos quedarnos inertes ante esta situación de abuso. Le estamos diciendo al magisterio que no hay que acatar una disposición en la que se pone en grave riesgo la vida de toda la comunidad educativa. Nosotros como organización, en el caso del COPEN, y creo que las demás organizaciones también, no nos preocupa únicamente la vida de los docentes, nos preocupa la vida de toda la comunidad educativa, nos preocupan los niños, los jóvenes, nos preocupan los padres de familia. Y hemos hecho un llamado a vacunar a todo el pueblo hondureño, hemos exigido vacunación para todo el pueblo hondureño. Incluso nosotros como docentes, a pesar de que somos un sector importante en la sociedad, no hemos tenido ningún tipo de tratamiento especial para la vacunación. En un quinto o sexto lugar se ha venido a vacunar a algunos docentes, pero no hemos tenido ese tratamiento como para decir, ok, vamos a regresar a las aulas de clase. No tendríamos excusa o no tendríamos tantos argumentos hoy si en algún momento, Javier, se nos hubiese considerado como un sector organizado importante y si no hubiese dicho, bueno, esta jornada, estas vacunas son para vacunar a 100,000 docentes.
con el nivel de organización que tiene el magisterio, creo que en 1 o 2 días hubiera vacunado una primera dosis, luego 30 días después hubiésemos vacunado una segunda dosis. En este momento tendríamos menos argumentos para decirle al gobierno que es un irresponsable, pero no fue así. Y hoy estamos ya a 2 meses y medio de terminar el año escolar 2021 y hoy a fuerza nos quieren pues imponer esta situación que definitivamente es tirada de cabellos, es inhumana y no hay condiciones para ello. Los padres de familia son los que al final van a decidir, y también los docentes, por supuesto, al no acatar este llamado, porque pone en riesgo la vida de todos. Es un listado de 156 municipios que es subjetiva, es irreal, es mentirosa, porque muchos de esos municipios hemos comprobado que en efecto, según los reportes médicos, hay casos de COVID-19. Yo puedo citar un ejemplo del departamento de Colón, en el municipio de Sabá, aparece en el listado, Javier, como un municipio que hay muy baja incidencia de casos de COVID, cuando no es cierto. El triaje está colapsado, lleno de pacientes. El hospital de Tocó allá no tiene capacidad tampoco de albergar. Hemos perdido compañeros docentes, hemos perdido padres de familia en el municipio de Sabá. Y Sabá, increíblemente, aparece como un municipio que no tiene casos de COVID-19. Y eso se repite en ese listado. Entonces, ese listado es totalmente irreal, es mentira. Y bueno, la pregunta, ¿cómo confrontar o cómo conllevar eso? Lo podemos conllevar si hay sinergia, si hay voluntad de todas las partes. Pero el primero que no tiene voluntad para solucionar esto ha sido el gobierno. En 1 año y medio hemos esperado. El magisterio ha hecho propuestas. Los padres de familia también han tenido ese tesón de poder poner de su parte. Hemos entendido, pero no hay forma. Si el gobierno, que debe ser el motor del Estado, no pone de su parte, es muy difícil conllevar una situación que nos está afectando grandemente al sistema educativo, que ya venía con serias falencias y dificultades, pero que han quedado al desnudo y se han profundizado en el marco de esta pandemia. Los argumentos que esgrime el gobierno y algunos sectores que lógicamente puedan adversar al magisterio o algunos padres de familia que lo harán de buena fe por la preocupación que tienen por lo que ocurre con sus hijos, señalan que puede ser una actitud muy cerrada por parte del sector magisterial, el no querer dar la oportunidad de poder mantener un diálogo en ese sentido. ¿Qué es lo que realmente ustedes están exigiendo como colegios magisteriales? Lo primero es el instinto de preservación de la vida, Javier. Es decir que, bueno, Honduras es el país de la región y quizás de América Latina con menos porcentaje de población vacunada, por lo menos con sus 2 dosis. Creo que no llegamos ni al 7 o al 8% vacunados, o pongámosle un 10% con una dosis. Con 2 dosis andaremos en un 3 o un 4%. Estos son valores muy bajos. Desde que miramos esos valores, desde que hay un dato como ese en un país de nuestro tercer mundo, por decir algo, desde ahí estamos claros que no hay capacidad, no hay condiciones para abrir centros educativos. Esgrimen que hay otros sectores que sí han abierto, y en efecto, el sector maquilero, el sector industrial, el comercio ha abierto, pero cada uno de esos comerciantes, cada uno de esas empresas han tenido su renglón de inversión en material de bioseguridad, han invertido en mejorar la infraestructura sanitaria, en mejorar muchas cosas. Pero aquí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a asegurarnos que hayan mascarillas todos los días para los niños y los jóvenes? El material como el gel, el alcohol y muchas otras cosas, la temperatura. El gobierno no se va a hacer cargo de eso. Por eso es que nosotros estamos diciendo, aquí lo que se viene es más responsabilidad de los padres de familia, de los docentes.
Es una situación, ya entendemos que es sumamente difícil lo que se está viviendo y todos queremos regresar a las aulas de clases. Entonces estamos urgidos porque el sistema educativo se nos ha caído. Definitivamente tenemos colapsado el sistema educativo, no solamente el sistema de salud. Y aquí queda claro lo que nosotros hemos dicho siempre, que los dos derechos fundamentales, como es educación y salud, están en Honduras descuidados totalmente. Hoy ha quedado al manifiesto. Un pueblo educado es un pueblo que se enferma menos. Tener que decirle al pueblo que tiene que lavarse las manos frecuentemente es un indicador de que es un pueblo que le falta educación y a ese nivel hemos llegado. Entonces nosotros lo que estamos planteando primero es la vacuna para todo el pueblo. Y desde el inicio lo dijimos, pero en este momento la vacunación para la comunidad educativa, decir que se ha vacunado al magisterio no es cierto. Habemos 40.000 docentes o 45.000 docentes activos que estamos esperando una dosis de vacuna, siquiera la primera dosis. Hay compañeros docentes que tienen sus 2 vacunas, pero son compañeros que tienen enfermedades de base. Ellos no van a retornar a las aulas de clase en estas condiciones. Entonces, la primer condicionante es la vacuna. Desde que vemos los indicadores de vacunación del pueblo y los indicadores de vacunación de los docentes y el tratamiento, sobre todo, que se le ha dado al sector magisterial, definitivamente decimos que no hay forma de cómo retornar a las aulas de clases siquiera con una semipresencialidad. Hoy se han inventado de manera arbitraria un listado de 154 municipios, no entendemos cómo lo han hecho, ponen el ejemplo de San Miguelito o en Francisco Morazán. Lo que vamos a hacer con esto es destapar una caja de Pandora en cada comunidad. Si hay baja incidencia al abrir los centros educativos, lo que va a ocurrir es que se va a venir una explosión de contagio y de letalidad. Los hospitales han sido claros, ya hoy el hospital del tórax emitió un comunicado, ya no pueden recibir más pacientes con COVID-19. Nos queda el hospital escuela, colapsado también. Y en la zona norte solo tenemos el hospital Mario Catarino Rivas, que tampoco ya no puede con los casos de COVID que le están llegando. Los expertos lo dicen, no lo estamos diciendo únicamente nosotros, expertos en el tema de educación, lo dicen los expertos en salud, los epidemiólogos, los infectólogos. Es un grave error abrir las aulas y que haya actividades con los niños y los jóvenes. Es imposible controlar a los niños y a los jóvenes una vez que se reencuentran después de año y medio. Va a ser una situación de transmisión del virus increíble y esto lo van a llevar a sus casas. O sea, ¿por qué en 2 meses y medio pretenden solucionar lo que en año y medio no han podido atender o no han querido atender? Esa es la pregunta que nos hacemos. Están desesperados, quizás para crear caos en el mes de noviembre por el tema electoral y suspender las elecciones. Bueno, son algunas de las ideas que han surgido, son algunas hipótesis, pero también es justificar frente a los organismos cooperantes financiamiento que les han dado y que no han visto resultados. También esa es otra de las hipótesis que están ahí, que son hipótesis muy reales, que tienen mucha razón de hacerse. Podría ser también, justificar la inoperancia del gobierno de cara al proceso electoral para poder limpiar un poco la imagen de este gobierno. Son las preguntas que surgen, son las hipótesis que están ahí en la mesa. Pero aquí lo que se está sacrificando es lo más valioso, como es la vida de los estudiantes, la vida de los padres de familia, la vida de los docentes. Totalmente en contra de esta medida de clases semipresenciales como una medida desesperada. Sabemos que se ha perdido mucho como sociedad, pero eso no es culpa de los padres de familia, ni los docentes, ni los estudiantes. La desidia, como se ha tratado esta pandemia, es culpa del gobierno, definitivamente. No hay otro culpable más que el gobierno central, y la Secretaría de Educación, por supuesto. Algunos críticos insisten en que la calidad educativa en Honduras no ha sido de la mejor, pero que en esta pandemia se vino muy abajo y que las repercusiones hacia el futuro van a ser muy drásticas en una nueva generación de hondureños que no han tenido la facilidad de poder accesar a la educación. Y hay algunos que se atreven casi a responsabilizar
a los maestros, a ponerlos como que no están interesados en dar clases. Pero vemos en la práctica que es todo lo contrario, porque hay maestros que están buscando mecanismos para mantenerse en contacto con el alumno. Correcto, no hemos tenido ninguna actitud cerrada, no es cierto que estamos pidiendo que se nos construyan edificios nuevos, no. Ya el tema de la infraestructura ya lo damos por descontado, que es una responsabilidad, nos hemos hecho nosotros responsables, contrariando la ley. El magisterio y los padres de familia somos los que sostenemos los centros educativos, somos los que pagamos vigilantes, las aseadoras, etcétera, porque el gobierno ha sido irresponsable en ese tema. Entonces no hay una actitud cerrada por parte del magisterio, no, al contrario, ha habido, como usted muy bien lo dice, o sea, el magisterio ha tenido que mutar. Yo ponía un ejemplo hace poco en otro medio de comunicación, hace año y medio, en el mes de febrero del año pasado, la mayoría del pueblo, en el tema de los docentes, ni siquiera sabíamos que existía, la mayoría no sabíamos que existía una herramienta que se llama Zoom, la mayoría, y hay que ser honestos en eso, y poco a poco nos hemos ido metiendo con el tema de la tecnología y utilizando todo este aparataje de comunicación, pero no porque el gobierno ha creado las facilidades, no porque ha capacitado a los docentes, hemos hecho esfuerzos propios muchos docentes, las organizaciones magistrales también hemos tenido que buscar la forma cómo capacitar a nuestros afiliados y afiliadas. En el caso del COPEN, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, hemos logrado capacitar 500 docentes más o menos, que están haciendo un trabajo multiplicador del conocimiento, pero sí hemos hecho propuestas también, no hay ninguna. Los docentes hemos tenido esa capacidad plástica de recrearnos, de armar una nueva metodología. Hoy me sorprende y me llena de mucho orgullo saber que estamos en una carrera que es tan plástica que nos podemos reinventar, ver a compañeros que están haciendo uso de la tecnología como un recurso didáctico, están haciendo uso de tutoriales, están haciendo uso de herramientas como el Classroom, diferentes herramientas que no las manejábamos o que eran muy pocos docentes los que sabían de ello, pero hoy eso es lo que tenemos. Ahora, aquí hay que tener algo bien claro, Javier y pueblo hondureño. Nada va a sustituir el acto de amor, como muy bien lo define Paulo Freire, de estar en un salón de clases, el acto de educar a los niños y los jóvenes en un salón de clases, esa interacción, esa relación filial que se da entre nosotros los docentes y los niños y los jóvenes, eso no tiene forma como sustituirla. Por mucho que pretendamos dominar las herramientas virtuales y que podamos tener acceso mediano o bajo a ellos, pero no podemos seguir con esto. Tenemos que ir a las aulas, estamos de acuerdo, pero no bajo el riesgo de muerte que estamos en este momento en Honduras por la desidia del gobierno, porque no hay hospitales. Ahora, si nos dicen a nosotros que en cada uno de estos 154 municipios están listos los triajes en cada municipio con los médicos, que ya están listos los hospitales con camillas y con oxígeno y con todo lo que requiera, una unidad de cuidados intensivos, por si se da casos de contagio cuando volvamos a clases siquiera de manera semipresencial. Si eso es así, estamos hablando de que no hay forma, no tendríamos argumentos nosotros, pero bajo esta situación, bajo este contexto, es terrible lo que podría esperarle no solo al magisterio, porque no estamos solo preocupados por la vida de los docentes. Hemos perdido más de 1.200 docentes en esta terrible pandemia, pero estamos preocupados también por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Ya se están contagiando y están padeciendo fuertemente, ya tenemos una nueva cepa en el país. Estamos preocupados por los padres de familia. Somos alrededor de 4 millones la comunidad educativa en el país, la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y docentes, personal de servicio también, los compañeros que hacen el aseo, los que se encargan de la vigilancia, que todos los días estaríamos ahí encontrándonos en una nueva edición de contagios diarios. No es que estemos cerrados, entendemos el daño que hay y cada año que están las aulas cerradas no ha sido culpa de los docentes ni del padre de familia, repito. El retroceso mundial promedio ha sido de 6 años en tema educativo, en Honduras es más, se acumula lo que ya tenemos. Y eso nos llevaría a hablar, Javier, de otros elementos.
afuera o exógenos al tema de salud. Estaríamos hablando de elementos propios del sistema educativo, el currículo nacional básico. Eso nos tiene, o sea, no hemos necesitado pandemia para tener un gran retraso. El currículo nacional básico en el país es de lo más absurdo que tenemos en Latinoamérica. No responde a los intereses de la sociedad, es anacrónico, está mal planteado. Le elimina conocimientos, habilidades y aptitudes básicas a los estudiantes. Lo hemos dicho hasta la saciedad, este es el momento de poder plantearse un nuevo currículo nacional básico. El tema de infraestructura es fundamental. Está en un 90% dañado la infraestructura escolar en el país. No hay agua potable. Nos lleva a hablar de otros temas, el tema del sistema de evaluación, el tema de inversión educativa. ¿Cómo es posible que tengamos un país donde cada año se le mutila el presupuesto a educación y se potencian otros sectores como la compra de armas, por ejemplo? Cuando le mutilamos, le cortamos el presupuesto de educación a una sociedad, le estamos cortando, le estamos mutilando el cerebro, le estamos mutilando su capacidad de desarrollarse como ser humano y con todas sus aptitudes y todo su potencial. Estamos encadenando a una sociedad a que vuele, no le permitimos volar a un niño o a una niña cuando le decimos que se ha cortado el presupuesto, cuando no hay forma de tener computadoras, no hay forma de tener laboratorios, de tener talleres competentes, porque no hay presupuesto. Entonces le estamos cortando las alas a un niño, a un joven y a una generación completa. Y eso es lo que estamos teniendo nosotros. O sea, el atraso en educación no es de ahorita, no es por esta pandemia, ni es porque no queremos, según lo que dicen algunos, regresar al aula de clase. Es histórico. El problema es la corrupción, el problema es el desvío de fondos, el problema es no entender que sin educación jamás vamos a despegar como sociedad. Ahora, en esto, la decisión del gobierno parece ya tomada. ¿Qué va a ocurrir? Porque ustedes se ven obligados a tener que cumplir esta orden de empezar a ir a los centros educativos. Ya se habla que los primeros días del mes de agosto, en el caso de las escuelas públicas y también las escuelas privadas, se verán obligadas a tener que hacerlo. La negativa, por lo menos a través de su colegio de profesores de educación media de Honduras, el COPEN, es de no asistir a las clases y no teme repercusiones por parte del Estado. Bueno, primero, ahí viene una nueva hipótesis. Las escuelas privadas del país, y no voy a referirme a las escuelas privadas que luchan contra la poca matrícula y que luchan contra la falta de pago, la alta morosidad, esos ya desaparecieron, ya no existen. Hablo de los colegios privados, los institutos, los centros educativos privados de la élite, de los grupos oligárquicos del país. Ellos comienzan su año escolar con el modelo anglosajón, tienen que comenzar ahorita en el mes de agosto o septiembre. Están comenzando un nuevo año lectivo. Ellos viven una realidad totalmente diferente al resto del sistema educativo, del sector público. Es un microsistema educativo casi de primer mundo. Tienen todas sus facilidades, tienen tecnología, tienen conectividad, tienen dispositivos y tienen plataforma competente. El daño ahí no ha sido tanto para ellos, pero ellos quieren, o sea, el problema es que muchos centros educativos privados han perdido matrícula y ellos están desesperados. También viene la hipótesis ahí que lo están haciendo para satisfacer o responder a esa presión de los centros educativos privados, y sabemos que a través del COEP también lo están haciendo, presionando a la Secretaría de Educación para que se dé esto. Para ellos no hay ningún problema las clases semipresenciales, tienen inversión en bioseguridad y muchas otras cosas. El problema es el sector público, el problema es para nosotros. Si hay una decisión tomada por otra Secretaría de Educación, pero si vemos cómo lo han plasmado ellos de esa estrategia, le están dejando también a las comunidades locales la decisión de hacerlo. Primera condicionante, que tienen que estar vacunados los docentes. Desde ahí ya la respuesta es negativa. Tiene que haber también la autorización de los padres de familia.
Y aquí es donde vamos a hacer el llamado a los padres de familia, a hacer uso o hacer eco del instinto del sentido común. Ya miramos la situación de los hospitales en el país. Están diciendo que ya no hay cabida para más nadie. Si se enferma usted o se enferma su hijo, o si hay un nivel de contagio en la comunidad, ¿a dónde van a ir? Pues la pregunta es ¿a dónde ir? El tema con el COVID-19, hoy con una nueva variante en el país, es que es una rifa. El 10% de los contagiados van a ir con un nivel de gravedad, va a requerir unidad de cuidados intensivos. Y cuando usted cae en unidad de cuidados intensivos, el 90% de los que caen en unidad de cuidados intensivos va a fallecer. Desgraciadamente eso lo dicen las estadísticas. Entonces, si le toca a usted, padre de familia, ser parte de ese número, tenga claro que no va a haber forma de atenderlo en el país. Porque no hay, los hospitales no pueden responder. Entonces vemos cómo poco a poco se van dando las condiciones y las condiciones adversas a esta decisión. Y yo agrego el otro, o sea, la pregunta que seguimos haciendo nosotros: ¿por qué están desesperados por regresar, pretender corregir lo que no han podido hacer en año y medio, en 2 meses y medio que quedan? Esperemos el año 2000, en febrero, vacunemos a la comunidad educativa, vacunemos más hondureños, vacunemos más ciudadanos, vacunemos al magisterio, para que no tengamos argumentos. Comencemos en febrero del año 2022 con todo. Mejoremos la situación hospitalaria, claro, con medidas de bioseguridad y todo. Si vamos mejorando estas condiciones que hemos nosotros establecido, vacunación, infraestructura, agua potable, material didáctico, revisión curricular. Bueno, eso al final eso es otro plano, la parte curricular. De momento, vacunación y mejora en la infraestructura básica. Si tenemos agua potable y todos vacunados, ok, tenemos que regresar a las aulas, porque se está sacrificando lo más sagrado que tenemos, son los niños y los jóvenes. Pero fíjense que eso solo nos importa a nosotros, Javier, a usted como comunicador, viene del sector público, los televidentes, la mayoría, a nosotros nos importa, pero al gobierno no le importa la educación. Y eso se ha demostrado con el desprecio como se ha tratado este tema en la situación educativa. Al gobierno no le ha interesado. Ni siquiera es un tema único de la Secretaría de Educación, este es un tema de nación, inmediatamente tienen que quitarle presupuesto a otro sector y dárselo a la educación, pero es al revés. Ahorita en septiembre tiene que aprobarse el presupuesto general de la República para el año 2022 y ya se habla de hacerle recortes a la educación para dárselo al tema electoral. O sea, ¿en qué país vivimos? Por Dios, eso es la forma como se le trata a los niños y a los jóvenes, con ese desprecio de hacer recortes en educación. No es eso, jamás vamos a salir, jamás vamos a despegar como nación si no se preocupan no solamente porque haya más inversión, sino porque esa inversión sea muy bien manejada, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Entonces, invertir en infraestructura escolar, en talleres, en laboratorios, volvemos a la parte curricular, a cambiar todo ese desastre que tenemos como currículo nacional básico. Esas son las cosas que urge hacer, pero parece que no les ajusta el tiempo, porque solo tienen 2 meses y medio, 3 meses y vamos a elecciones, y parece que el tiempo ya no les ajusta, y hoy están a mata caballo pretendiendo limpiar un poco la mala imagen que han tenido en el manejo de esta pandemia en el tema educativo y en otros temas. Ahora, licenciado Fidel García, en el tema en particular, no se puede utilizar este tiempo que falta del año lectivo, porque tiene que terminar en octubre debido a las elecciones generales. Correcto. Porque también complicado decir que los centros educativos en infraestructura pueden estar bien. Si de por sí había muchos de ellos que ya estaban en pésimas condiciones, algunos en regulares condiciones, y los que estaban más o menos, la falta de asistencia de maestros y alumnos siempre termina deteriorando estos centros educativos, que lamentablemente la ciudadanía
no los ve como propios. Ya el padre de familia que no tiene hijos en la escuela no es que aprecia el centro educativo, no es que se va a el patronato se va a encargar de ir a cuidar que nadie deteriore el material didáctico y también el mobiliario, sino que sabemos que en Honduras así es. Si se terminan las clases, una vez que terminan las clases cierran los portones de la escuela, ya llegan vándalos a hacerle daño al centro educativo y ya cuando llegan en enero, febrero los maestros encuentran desastres al interior. No digamos en este tiempo que casi más de año y medio de estar varada la educación en Honduras, la situación es compleja. Pero vayamos como tratando de encontrar alguna alternativa. Pueden servir estos últimos meses como para ir creando, haciendo pruebas que sirva como un mecanismo para ir creando también las condiciones de cómo los maestros puedan volver ya de manera definitiva a las aulas en lo que resta del año. Se ha dicho que se va a tratar de implementar esto en aquellos lugares donde hay menor incidencia del COVID, pero usted ya lo explicaba, es que una cosa es lo que diga la parte oficial y otra es la realidad. Así es. ¿Verdad? Las cifras de aquí todavía no están muy claras de que cuántos son las personas que realmente han fallecido por COVID-19. Entonces, bajo esa premisa, para hacer como centros pilotos y probar algunos mecanismos que puedan permitir la presencialidad del educando y del maestro, porque he escuchado en el caso particular de México la preocupación también del gobernante, es decir, no, es necesario que ya tengamos que volver a las clases presenciales por la dificultad que representa en el país. Para las elecciones sí dicen que pueden poner tablet, para las elecciones sí dicen que pueden poner tablet, pero usted conoce y va a ser desde centros educativos donde van a manejar las tablets, donde no hay acceso en la actualidad al internet para que los alumnos puedan mantener clases virtuales, pero para las elecciones aseguran que sí va a haber. Entonces, ¿se podría hacer algunas pruebas en centros pilotos? Bueno, ayer casualmente me encontraba con algunos compañeros y me decían, mira, el problema es que todavía, en el caso de mi centro educativo, me decía, todavía hay, en donde laboro, me dice el compañero, todavía sirve de albergue para los ciudadanos que perdieron todo en la tormenta ETA y IOTA. Es decir, hay centros educativos en el país que todavía son albergues de esta gente. Y esa es la realidad, eso es lo que tenemos. O sea, la infraestructura ha sido un tema terrible, que lo hemos tenido que sufragar con grandes esfuerzos en las comunidades educativas. El gobierno no ha invertido, no invierte en eso. A pesar de que el año pasado se aprobó un préstamo en el Banco Centroamericano de Interacción Económica de 80 millones de dólares, 10 millones de dólares para capacitación docente, que no sabemos en qué se ha invertido, y 70 millones de dólares para el tema de mejorar la infraestructura escolar, que tampoco se ha visto. Si nosotros dedicamos, después de año y medio, venir a decir eso es absurdo, pero le seguimos diciendo al gobierno, dediquemos de aquí al mes de enero del próximo año a mejorar la infraestructura, a ir poniendo el agua, por lo menos lo básico, a vacunar, lo primero, vacunar a toda la comunidad educativa. Vacunemos con las 2 dosis para que no tengamos argumentos. Luego, mejorar la infraestructura básica, techo, agua potable, condiciones para higiene, asegurar material de bioseguridad. Nos va a tocar costearlo al final, los padres de familia, los docentes, pero ya con esas condiciones mínimas, en febrero del próximo año estaríamos arrancando, pero no de esta manera desesperada de matacaballos, pretendiendo justificar ante los organismos internacionales su inoperancia y lavarle la cara al gobierno y doblegarse el brazo con el tema de las presiones que tienen por la empresa privada. La vida hay que preservarla, no hay más que una, no se repite la vida y hay que cuidarla.
Con el tema de las tablets, pues se anunció la compra de 250,000 para igual número de estudiantes al inicio del año. Desde ese momento nosotros prácticamente ya lo bautizamos como el escándalo del tabletazo, sabíamos que eso se iba a dar, y así fue. De 250,000 apenas se distribuyeron alrededor de 4,000, y según investigaciones de algún medio de comunicación, obsoletas y sobrevaloradas. Hoy se habla de dotar de tablets para el sistema del registro electoral. Bueno, si el presupuesto lo permite, nos parece que podría ser alguna alternativa, pero es irrisorio que para una cosa sí hay y para otra, que es un tema vital, como es el tema de educación, no la hay. En el caso de las elecciones, pues se busca blindar el proceso. Serán tablets que tienen incorporado ya pues un chip de internet para poder transmitir los datos. Y qué bueno que se pueda hacer, pero también en educación se necesita, ¿no? Y no es con un escándalo de corrupción como se le responde a los niños y a los jóvenes. Lo importante es ver, porque yo creo que este año, yo no diría que se ha perdido, o podemos calificar de que se ha perdido el año por la calidad que puedan recibir los alumnos, porque ya lo reconoce usted, hay algunos que sí pueden tener accesibilidad mediante el Internet a recibir clases, pero un gran porcentaje, por cuestiones de conectividad, porque sabemos que estas empresas a las que les regalaron el espectro radioeléctrico, ellos son los dueños, y se firmaron los contratos de concesión, decían que iban a regalar internet y que iban a haber internet en todas las escuelas de Honduras, y eso no lo han cumplido tanto Tigo como Claro, que son empresas que se han dedicado a esquilmar los bolsillos del pueblo hondureño. Ante esta situación entonces se ha vuelto complejo. Hablábamos de la calidad educativa, pero ese es uno de los temas que dicen, bueno, no pueden declarar ya desierto el año. El pasar a los jóvenes al siguiente año sin que pese la prueba final, que no hayan aplazado, por ejemplo, que ha sido práctica que se estiló yo creo que después del huracán Mitch y en otros eventos que han ocurrido, donde se dijo no, que los niños de primer grado sean pasados automáticamente al segundo grado. ¿Qué repercusiones tendría una decisión de esta naturaleza en donde la evaluación del niño esté supeditada a una orden del Poder Ejecutivo? Bueno, las repercusiones ya están, Javier, ya existen, ya hay, repito, desde la instalación de ese currículo nacional básico ya hay repercusiones, pero así, si nos remitimos a lo inmediato, las repercusiones por la pandemia ya están, ya tenemos 2 años en la que los extremos del sistema han sido los más golpeados, me refiero a los jóvenes de último año, porque no han podido hacer su práctica de manera formal y con todos los requerimientos técnicos, y también nos referimos a los niños de prebásica y de primer grado, por lo menos, que es cuando se está afinando pues la parte psicomotriz y está despertando la parte cognitiva, adquiriendo también la personalidad de un niño, y eso es grave. Aquí es donde hay más daño, en estos dos extremos. En la parte intermedia, en la parte media de la escala, pues todavía podemos ir moldeando estos aspectos. Eso ya está, ese daño ya está, producto de la pandemia. Ahora, si eso sirve de ¿cómo le podemos llamar? Si nos puede servir de algo que al final no nos sintamos solos, pues es el tema de que en el mundo, o de consuelo, es que en el mundo entero se ha vivido la misma situación. Claro, a estas alturas ya los países de avanzada ya lo superaron. Nosotros nos hemos quedado a la cola, junto a Haití, junto a Bolivia y otros países. Nos hemos quedado a la cola. Incluso Bolivia ya está a la cola, pero muy por delante de nosotros. Entonces, en ese contexto, eso es el daño está hecho. Tenemos que buscar la forma cómo paliarlo, cómo nivelar un poco esta situación cuando volvamos a una
situación, entre comillas, normal, que es lo que va a quedar de esta situación. Usted acaba de mencionar algo importante. No estaríamos tan urgidos por el daño que hay si se hubiesen creado las condiciones de tecnología, las condiciones de dotar de Internet gratis. Y no es porque no hayan leyes. La primera ley que obliga al gobierno es la Constitución de la República. Dar educación gratis y de calidad y educación pública al pueblo hondureño. Ahí violó ya el gobierno este mandato. Ese es lo obligado. Luego vienen otras leyes secundarias, como la Ley Marco de Telecomunicaciones, que usted la conoce bien, creo que usted estuvo en el Congreso Nacional en ese momento. Y esta Ley Marco de Telecomunicaciones establece un fondo que se conoce como Fondo FIT, que obligaba a las empresas transnacionales de telecomunicación que nos han robado ese recurso, que es el espectro radioeléctrico, el espacio radioeléctrico que nos pertenece a los hondureños como un bien, se lo han entregado a las transnacionales, digo y claro, y ellos por sus ganancias están obligados a reportar el 1% de sus ganancias para crear un fondo para invertir en tecnología, en las escuelas, en los centros educativos. El año pasado se reportaron casi 700 millones de lempiras en ese fondo. ¿Y dónde está ese dinero? Sí, es parte de la gran pregunta, ¿dónde está el dinero? También el año pasado se aprobó un decreto en el Congreso Nacional en el mes de mayo, entre varios diputados armaron ahí un decreto y que obligaba al gobierno pues a dar internet, a ampliar la cobertura del internet, dispositivos gratis y todo. Tampoco se cumplió. Ahí nomás hemos mencionado 3 leyes o 3 argumentos legales que el gobierno ha violado. Si eso se hubiese cumplido, no estaríamos hoy tan urgidos porque habría pues una mejoría en el aprovechamiento académico, que no es igual porque nada va a sustituir el acto de estar en un aula de clases. Estamos totalmente de acuerdo, pero de una u otra manera nos hubiese servido y no estaríamos tan urgidos hoy de regresar a las aulas de clases aún bajo la grave amenaza de contagio y muerte. Ya para finalizar, cuál es el llamado a los padres de familia, a los maestros y como ustedes son de educación media, donde ya también los alumnos tienen muchos de ellos de repente no, el papá o la mamá no están con ellos porque se han tenido que ir fuera del país. Muchos de los jóvenes que reciben clases son jóvenes que viven con las abuelas, con los abuelos. Entonces, ¿qué llamado hacer ante esta problemática que vive el sistema educativo nacional? Bueno, primero el llamado, también quiero agregar un llamado a las autoridades. Ustedes, señores de la Secretaría de Educación y señores que toman decisiones en el país, en los diferentes niveles en el campo educativo, serán los responsables de lo que se pueda dar en esta situación de clases semipresenciales. Ustedes serán los responsables. Bajo su responsabilidad va a correr la vida de padres de familia, estudiantes y docentes. A los docentes decirles que no están obligados a acatar eso, y no hay que acatarlo. Hay que recurrir al instinto de preservación de la vida. Los hospitales, no hay hospital que lo pueda atender. Y si usted quiere un cupo en un hospital privado, necesita tener 1,5 millones para reservarle el cupo para cuando fallezca alguien allá y poderlo meter. Y esa capacidad no lo tenemos los docentes, no la tiene ningún hondureño promedio en este país, de tener esos recursos económicos para afrontar esta enfermedad de manera privada, si haya cupo. Entonces, docentes no acatar esto, no están obligados tampoco, no hay ninguna ley que los obligue, hay un decreto de emergencia vigente en el país, y si una autoridad se atreve a obligarlos, pídanselo por escrito, donde se responsabiliza de cualquier situación que pase con su salud y con la de los niños y los padres de familia. Y finalizo el mensaje a los padres de familia, decirles que la vida solo hay una y no se repite, y que hay que cuidarla, y hay que cuidar a ese tesoro que tienen en su casa y que nos han delegado a nosotros como responsabilidad, que son sus hijos y los jóvenes. No hay que jugar con la vida, hacerlo de manera desesperada solamente es seguir el juego a este gobierno.
suele seguirle el juego a autoridades que pretenden justificar su inoperancia frente a este manejo de la pandemia con grandes actos de corrupción. Pretender regresar hoy a las aulas de clase, así como de manera desesperada, solamente seguirle el juego a este régimen y a todo el conjunto de elementos de la comunidad educativa, comenzando por las autoridades, decirle, preparémonos, vacunemos a todos los docentes, vacunemos al pueblo hondureño, y en febrero del año 2022 estaríamos en las aulas de clases, pero no así en un acto prácticamente suicida como lo pretenden hacer a 2 meses y medio de terminar el año escolar 2021 y a 3 meses de un proceso electoral incierto en el país, porque quizás pretendan generar también un caos y que no hayan elecciones. Gracias, Javier, gracias, pueblo hondureño. Gracias al licenciado Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, y felicitarlo por usted es de los que ha empezado en casa a sentar en la institución, a tratar de que las cosas se manejen de la manera correcta, y eso entonces demuestra que tiene el suficiente carácter también como para poder hablar de las cosas que se deben de hacer en el país, porque ha empezado por casa, poniendo en orden lo que es la institución, el COPE, y eso le da la altura moral para poder entonces también hacer cuestionamientos en los temas educativos. Gracias por haber atendido la invitación y siempre a la orden aquí en el Sol de las Noticias para que abordemos diferentes temáticas siempre de lo que tiene que ver con el sistema educativo nacional. Pase buen día. Gracias, Javier. Gracias por la sintonía, gracias por estar en contacto con el único más completo canal de noticias, Canal 36.